La sesión de hoy toca sesión de repaso de la segunda sección y de la tercera sección. Intentaré ser bastante escueto para que dé tiempo a debatir y eso, porque si no se puede hacer imposible. Y bueno, que luego al final o mientras la presentación, como seguramente haga ciertas reducciones con algunos elementos, pueda parecer que lo que se esté diciendo eh, no se haga entender o que también, como es lógico, pueda ser que esté cometiendo errores de interpretación. Entonces, cualquier cosa lo comentamos. No sé si... Vale. Nada, por cuestión de forma, la sección segunda se compone del capítulo cuarto, la sección segunda titulada La transformación de dinero en capital. En ella, en la exposición, intentaré como desgranar un poco los tres epígrafes que se componen del capítulo, pero en la próxima sección, por ir un poco más veloz, iré haciendo como más saltos entre los distintos epígrafes, sobre todo en el de la jornada laboral, porque si no, como os decía, se puede hacer una cosa bastante extensa. Eh, bueno, en el primer epígrafe, Marx lo que realiza es una exposición sobre cuál es la fórmula general del capital, ¿no? Previamente a esto, en la anterior sección nos había explicado el desarrollo de la circulación de las mercancías y, bueno, en este esquema que ya se va vislumbrando de MDM, ¿no? Pues nos va a señalar a partir de él la secuencia que produce la transformación del dinero en capital. Véase que uno de los últimos apartados de la sección primera es sobre el dinero, elemento que no es baladí, sobre todo en la lógica expositiva que lleva Marx, señalando que, en primer lugar, la circulación de mercancías lo señala como el punto de partida del capital, donde la consideración de las formas económicas, resultados de la circulación de mercancías, encontramos el dinero como la forma mediante la cual se manifiesta primeramente el capital, ¿no? Su desarrollo histórico, el del capital, nos indica que se enfrenta a la propiedad de la tierra contra el patrimonio dinero como capital comercial y capital usurario, ¿no? En este epígrafe, Marx dedica un tiempo a advertirnos o a señalarnos la distinción que hay que realizar entre lo que se entiende el dinero como dinero, la forma directa de la circulación mercantil, lo que hablamos antes de MDM, donde el dinero aparece como mediación entre el intercambio de mercancías, y el dinero como capital, que se distingue de la forma anterior, donde el dinero, como él mismo nos señala, se manda a la circulación para echarle mano nuevamente, se limita pues a adelantarlo, ¿no? En esta fórmula general del capital, el reflujo de dinero que tiene la forma específica de circulación del capital, que, como veremos un poco más adelante, digamos, es una inversión de la lógica de la mercancía.
nos indica que a diferencia de la primera, donde el dinero aparece como ese mediador entre distintas mercancías para la satisfacción de necesidades, esa diferencia cualitativa entre los valores de uso que tiene cada mercancía, mientras que en la segunda, en la forma de circulación DMD, su motivo impulsor es el valor de cambio mismo, ¿no? La diferencia cuantitativa. En esta diferencia cuantitativa de la forma de circulación DMD, al final de la operación debe darse una modificación en la magnitud del valor. Esto es, además de la cantidad de dinero adelantada, se produzca un incremento de esa magnitud, ¿no? Un poco la reflexión a la que nos expone, sería absurdo que cambiáramos 100%, ¿no? Tendría que generarse como ese incremento, que es el elemento específico que hay detrás de esta forma de circulación. Por lo tanto, ese D prima se podría desarrollar como D, ese dinero adelantado, más el incremento que se produce en el intercambio, en esa vuelta del dinero. Ese incremento es lo que Marx identifica como el plusvalor, el excedente por encima de ese valor originario, y al movimiento de ese incremento, adición, lo señalará como la transformación en capital, del dinero en capital. Esta inversión de la secuencia de MDM a DMD es lo que nos señalaría como lo característico del modo de producción capitalista, donde esta producción de mercancía ahora está dirigida a la valorización del valor en primera instancia, y después a esa satisfacción de necesidades en tanto que corresponde con la valorización del capital. Si veíamos que en la primera secuencia se intercambiaban valores de uso y el dinero actuaba como mediador, con esos valores de uso cubríamos ciertas necesidades, las satisfacíamos. Ahora eso quedaría supeditado precisamente a esta valorización del capital, ¿no? Ese contenido objetivo, que es la valorización del valor, de esta forma de circulación de MD, es su fin subjetivo que transforma al poseedor de dinero en capitalista, ¿no? En su personificación. Se pone al capital entonces como el sujeto de un proceso de cambio de su magnitud, desprendiéndose de sí como valor originario, autovalorizándose y incrementando su propio valor. Vale. Marx, para ello, en este desarrollo, nos indica o nos advierte de que bueno, el generar, por ejemplo, lógicas de ahorro dentro del capitalista, es decir, sacar ese dinero, retirarlo de la circulación y atesorarlo, no ayudaría o no fomentaría, digamos, este incremento, esta transformación del dinero en capital. Es necesario ponerlo a circular, ¿no? En el segundo epígrafe de este capítulo, Marx nos muestra que esta fórmula general tiene contradicciones, y que digamos que una pregunta que subyace en el epígrafe es cómo se produce o se forma ese plusvalor, ¿no? En la inversión de la secuencia de la fórmula en la forma de circulación de mercancías que se produce en la forma de circulación del capital, es donde precisamente se halla estas contradicciones de la fórmula anterior, ¿no? ¿Por qué? La primera, la circulación de mercancías no crea un nuevo valor.
Por lo tanto, el que se haga el intercambio ya nos está mostrando que dentro del propio proceso de circulación se esté generando ese nuevo valor, esa magnitud incremente. El plusvalor no puede brotar solamente añado solamente aquí, de la circulación, y nos señala que solo mediante una mercancía es posible que esto se produzca, que es el trabajo, ¿no? El trabajo es, digamos, la única que puede generar ese incremento de la magnitud del valor y hacer que ese valor originario crezca. Bueno, para ello, Marx nos señala que el capitalista necesita acudir a la circulación de mercancías para comprar esta mercancía específica, pero que el plusvalor se genera también fuera de ese proceso de circulación, que como bueno, veremos más adelante, se da en el proceso de producción. Eh, en este intercambio que se produce entre el poseedor de dinero y aquel que vende su fuerza de trabajo, se debería de encontrar precisamente esta como una mercancía específica que posea la peculiaridad, como iba señalando, singular de que sea fuente de valor. Es decir, que su consumo fuese una objetivación del trabajo, creación de valor, y que solo ello se puede producir por la característica específica de ella, que es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, Marx nos señalaría que, digamos, la definiría entendiéndola como el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano, y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole. Pero nos señala que dentro del modo de producción capitalista, las condiciones de esta fuerza de trabajo, o sea, esta fuerza de trabajo, perdón, tiene unas condiciones que son específicas, porque si no, bueno, podríamos observar como una suerte de naturalización con otras formas de trabajo en otros modos de producción distintos, ¿no? En primer lugar, sería la idea de que la fuerza de trabajo es fuerza de trabajo libre, es decir, quien la vende dispone de su fuerza de trabajo, pero también es libre en el sentido de que no tiene otra mercancía que pueda poner en circulación en el intercambio, ¿no? En segundo lugar, comprador y vendedor son jurídicamente iguales, donde en el intercambio estamos dos sujetos que intervienen en este intercambio de manera igual. Bueno, yo compro tu fuerza de trabajo, tú la vendes como cualquier otra mercancía, ¿no? Y en tercer lugar, pues que esta fuerza de trabajo se venda de manera temporal. Es decir, si se vendieran digamos, las 24 horas del día como fuerza de trabajo, el trabajador sería una mercancía en sí misma y no su fuerza de trabajo, y por lo tanto no se cumpliría uno de los requisitos anteriores, que es que sea una fuerza de trabajo libre. Eh, Marx nos señalará que la fuerza de trabajo tiene como toda mercancía un valor de uso y un valor de cambio, ¿no? El valor de uso sería la actividad productiva en la que se gasta cuerpo humano, bueno, como en otros
En otras partes se señalaba esta idea de la gelatina, ¿no? Con la que producir una mercancía específica con cualquier valor de uso. Y a su vez tiene un valor de cambio que es que está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y reproducción. Este valor de cambio son los valores de medios de vida necesarios para mantener sus capacidades de desempeño en el trabajo, eh, el- las necesidades básicas como el alimento, la vivienda o aquellos que suponen reponer esa fuerza de trabajo y que son indispensables para que el trabajador pueda al día siguiente acudir nuevamente a su jornada laboral, ¿no? Eh, Otro de los elementos que nos señala es que siguiendo la sección anterior, el dinero dentro de la compra-venta de la fuerza de trabajo funciona como medio de pago a crédito, donde en este caso el trabajador abre un crédito con el capitalista, tanto que eh, el trabajador no recibe el salario antes de realizar su fuerza de trabajo, ¿no? Eh, Para el capitalista, el proceso de consumo de la fuerza de trabajo, al igual que el de cualquier otra mercancía, se efectúa fuera del mercado o fuera de la esfera de la circulación, lo que señalábamos anteriormente. Es decir, para la creación de valor se necesita que, que se produzca al interior y al exterior de la circulación de mercancías, ¿no? Ese lugar, como veremos y como señalaba antes, es el proceso de producción y que Marx desarrollará en los sucesivos capítulos. Eh, por ello, bueno, uno de los aspectos que Marx señala aquí, ¿no? Es cómo esta esfera de la circulación se convierte en o es el edén de los derechos humanos innatos y donde esa fórmula equitativa del intercambio, donde el capitalista y el trabajador están en una posición de iguales, parece aparentemente que se da. Veremos que posteriormente eso no es así y digamos que un poco el cierre de estas dos secciones viene a, digamos, a desmitificar este criterio, ¿no? Eh, por ir bastante rápido, en la siguiente sección, Marx la titula La producción del plusvalor, perdón, una rata del plusvalor absoluto, eh, que se compone de los 5 capítulos siguientes, proceso de trabajo y proceso de valorización, capital constante y capital variable, la tasa de plusvalor, la jornada laboral y tasa y masa del plusvalor. En estas no iré tan específicamente en cada una de ellas porque si no sería demasiado largo, ya ha habido sesiones anteriores y bueno, a partir de ahí pues podemos discutir o profundizar en el debate en cada una de ellas si fuera preciso, ¿no? En cuanto al proceso de trabajo y proceso de valorización, Marx comienza este capítulo señalándonos pues, que el trabajo, prescindiendo de la forma social que adopta en función de un modo de producción concreto, es un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza, transforma la naturaleza y su propia naturaleza. Eh, Entiende, a diferencia del resto de los animales, que es una actividad exclusiva del hombre
en el que de la consumación del proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquel no existía solo, sino en la imaginación, como señala él, que marco ahí entre paréntesis, idealmente. Esta idea del proceso laboral que señalo in abstracto refiriéndome a aislándolo de estos modos de producción o su forma social que va adoptando históricamente, nos dice que es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza. De este proceso laboral nos indica que se compone de tres elementos, ¿no? La actividad orientada a un fin, conseguir satisfacer esas necesidades con la distinta producción de productos y bienes. El objeto general sin intervención del ser humano, donde nos señala, por ejemplo, la Tierra, pero bueno, podríamos utilizar distintos elementos que no son de la Tierra y hacer una suerte de reduccionismo a lo que serían las materias primas, ¿no? Y en tercero, el medio de trabajo que el ser humano interpone entre él y el objeto de trabajo, ¿no? Los instrumentos que ya nos señala también son provenientes de la Tierra, pero que los utiliza como mediación para poder llevar a cabo esta actividad. Eh, Después de ello, Marx nos indica que ya dentro de o bajo el modo de producción capitalista consta de dos fenómenos peculiares. El obrero trabaja bajo el control del capitalista porque al segundo le pertenece el trabajo del primero, lo que ya señalábamos dentro del proceso de intercambio, donde el capitalista compra la fuerza de trabajo por un determinado tiempo que vende el obrero y donde el producto del trabajo es propiedad del capitalista, en tanto que eh, el capitalista lo que ha hecho ha sido comprar o adelantar los medios de producción y la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el resultado que se obtiene de ahí pertenece al capitalista en la salida, digamos, de este proceso de producción. Unida a este de proceso de producción, Marx nos señalaría que se da un proceso de valorización, aquel que se entiende como el proceso de trabajo en cuanto el creador de valor, dada la prolongación del tiempo en el que se suministra el valor de la fuerza de trabajo y y que la unidad de este proceso laboral y proceso de valorización es el proceso, es lo que digamos define la formación capitalista de la producción de mercancías y como el proceso específico dentro del sistema capitalista. Aquí, bueno, nos podríamos detener también en uno de los aspectos que creo que ha salido en varias discusiones respecto a la cuestión del trabajo complejo y el trabajo simple, eh, donde nos indicaría que, bueno, en el proceso de valorización no hay diferencia entre trabajo complejo y trabajo simple, eh, y el primero se reduce al segundo, en tanto que dentro de este proceso de valorización, el plusvalor, esa parte de trabajo excedente de valor o incremento del valor, surge en virtud de ese excedente cuantitativo de trabajo, ¿no? En virtud de haberse prolongado la duración del mismo proceso laboral, entendiendo como ese tiempo de trabajo que no es el que sirve para la reproducción de la mercancía específica, que es la fuerza de trabajo. En, en el siguiente capítulo, Marx nos indica la distinción entre capital constante
y capital variable. Como veníamos señalando, el proceso de trabajo transfiere valor de un trabajo objetivado en las materias primas, maquinaria, al producto, y añade al producto del trabajo nuevo valor con el desarrollo de la fuerza de trabajo, ¿no? Todo ello se da en el proceso de trabajo. El carácter, digamos, este resultado se consigue por el carácter específicamente útil cualitativo del trabajo. Esto es convertir un valor de uso en otro valor de uso. Y con la cuestión cuantitativa propia del trabajo, que es la de tener el carácter de creador de valor. Si lo observamos desde los capitales adelantados o los capitales que invierte el capitalista, lo podemos dividir en dos aspectos, ¿no? Por un lado, ese capital constante, como el capital invertido adelantado por el capitalista, medios de trabajo, maquinaria, equipo industrial, materias primas, que como señalábamos, no altera la magnitud del valor en el proceso de producción, sino que transfiere el valor de estos medios al producto final. Y por otro lado, tenemos ese capital variable como el capital invertido por el capitalista en fuerza de trabajo, en la contratación de obreros, que es capaz de alterar la magnitud del valor, ya que produce su propio valor, es decir, el, el sustento o la capacidad de poder cubrir esas necesidades básicas para seguir reproduciendo su fuerza de trabajo y el plusvalor, ¿no? Lo característico importante de este aspecto es que el capital variable solo se puede producir precisamente con esa mercancía que estamos señalando, que es la fuerza de trabajo. Si no, la máquina por sí misma no crea nuevo valor, es decir, el capital constante no va a crear nunca nuevo valor, y solo se puede producir con ese ponerse a sí mismo que tiene el obrero dentro del proceso de producción eh, a la hora de, con su fuerza de trabajo, producir las distintas mercancías. Eh, vale, teniendo, por lo tanto, ese valor de la fuerza de trabajo más ese plusvalor, que es el que se genera al interior de la jornada laboral, nos indica Marx que se puede entender a través de la tasa del plusvalor, el grado de explotación del obrero por parte del capitalista, y que bueno, se encuentra su expresión en esta misma tasa, ¿no? La tasa del plusvalor es la proporción que media entre el plusvalor y ese capital variable, que era el capital adelantado en la para la compra de la fuerza de trabajo. Marx, dentro de este capítulo, nos indicaría también la distinción entre tiempo de trabajo necesario, aquel que entiende como el necesario para la reproducción del trabajador, y el trabajo necesario, que es todo el trabajo gastado dentro del proceso laboral. En el periodo laboral se concentra el tiempo plus trabajo, que debe ser comprendido como ese trabajo excedente objetivado, es decir,
ese trabajo que se produce una vez se ha cubierto el capital variable o, digamos, el coste de la obtención de los bienes para poder satisfacer las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo. Eh, bueno, Marx nos señala en un segundo apartado de este capítulo que esa representación del valor del producto en partes proporcionales del producto mismo nos podría llevar a una misma conclusión, donde esta descomposición entre el trabajo contenido de los medios de producción o parte constante del capital en otra cantidad que equivale al trabajo necesario añadido o parte variable del capital, y a una cantidad, por último, que representa únicamente ese plus trabajo agregado, ¿no? Es uno de los elementos que destaca en este aspecto que me parecía relevante es cómo lo que nos señala a través de la última hora de Senior, ¿no? Donde el obrero produce en la penúltima hora su salario y en la última el plusvalor que obtendrá el capitalista, ¿no? Ahí, en ese, digamos, tiempo de plus trabajo agregado, a través del estudio de Senior, pues nos indicaría que es ese tiempo añadido o ese tiempo agregado donde se tendría el incremento del valor, ¿no? Respecto al plus trabajo, observando dentro de este proceso de producción, la parte sería la parte del producto que representa el plusvalor, que se establece por su relación con la parte del producto en la que se representa ese trabajo necesario, ¿no? Donde en ese plusproducto, que sería en el producto final, se daría precisamente como en esta secuencia lógica en relación con ese plus trabajo, ese trabajo agregado posteriormente a una vez se ha cubierto ese, ese desgaste de la fuerza de trabajo que el capitalista adelanta con la contratación de los obreros para que ellos se puedan seguir reproduciendo como fuerza de trabajo. Ahí Marx nos indicaría que el trabajo necesario más plusvalor sería esa magnitud absoluta de su tiempo de trabajo, que no es más que la jornada laboral. Es decir, el análisis que Marx nos está desgranando nos señalaría precisamente que en esa jornada laboral, observándola como el tiempo de trabajo, es donde podemos observar precisamente la producción de este plusvalor, ¿no? Siendo uno de los capítulos más largos de esta segunda sección, iré un poco así como un poco rápido, pero bueno, para mí una de las cuestiones que quizás esto es ya un poco interpretación mía respecto a cosas que se han ido como comentando en sesiones previas, pero que a la vez pues no deja de ser también un poco mi interpretación, tiene que ver con la idea de, por un lado, eh, aquellos límites que se establecen
que se establecen en la jornada laboral, dado que a una digamos, intencionalidad donde la valorización del capital buscaría aumentarla progresivamente ad infinitum, pues se topa de bruces contra esos límites o barreras que no permiten que eso se dé de esa manera, ¿no? Y por otro lado, como señalaremos un poco más adelante respecto a la lucha de la jornada laboral, pues uno de los elementos que creo que, al menos para el defecto de oficio, en mi caso, un sociólogo, pues sería interesante observar con respecto a cómo se produce esta lucha de clases, estas tensiones por esa jornada, como veremos más adelante, jornada normal de trabajo, ¿no? Donde Marx nos señala que es fruto, esa jornada es fruto de esa lucha de clases y donde, digamos, se van limitando la posibilidad de que esa jornada laboral se vaya extendiendo ad infinitum. Perdón, eso, hay una errata, pues todo capitalista como personificación del capital aspira a incrementar el plusvalor, como os iba señalando, que en un primer desarrollo del capitalismo trataba de aumentar el plusvalor por medio de la prolongación absoluta, la jornada laboral en su conjunto, y a esta prolongación que permite incrementar el valor es lo que se entiende por el plusvalor absoluto, ¿no? Digamos, lo que nos va desganando en una sucesión lógica dentro de toda esta sección. Pero entendiendo que la jornada laboral es el tiempo del día durante el cual el obrero permanece en la empresa a disposición del capitalista, la magnitud de esa jornada de trabajo es variable en función de la elasticidad de esos límites que ella misma tiene, ¿no? Pues un límite puramente físico que se da pues por las detenciones dentro del proceso de producción, pues para alimentarse y en los momentos de descanso para reponer esa fuerza de trabajo, ¿no? Y luego aquellos límites morales donde se daría esa satisfacción de las necesidades culturales y sociales que tiene el obrero. Bueno, Marx nos indicaría que el capital no ha inventado el plustrabajo, ese trabajo sedentario, pero nos advierte que en una sociedad donde predomina el valor de cambio surge la necesidad ansiosa por ese plustrabajo consistente en la ampliación desmesurada de la jornada laboral, ¿no? Para ello, señalando estos límites que veíamos en la anterior diapositiva, los reglamentos y leyes estatales que limitan, bueno, reglamentos y leyes estatales que limitan coactivamente esta jornada laboral. Rescato solo uno aquí, que es las Factory Act, y donde precisamente el capital, en esa ansia, está la metáfora esta vampiresca que utiliza Marx de extraer esa sangre viva del trabajo, pues trata constantemente de superar y burlar estos límites, como se ve en el mismo capítulo, con el sistema de relevos consistente en la alternancia en la fuerza de trabajo y en la prolongación de la jornada laboral más allá de los límites del día natural hasta abarcar horas de la noche y además no dejar parado ese capital constante en cuanto a medios
que se va a generar la transferencia de su valor en ese producto final y en segundo lugar, pues con esa fuerza de trabajo característica de poder crear nuevo valor. Eh, en este mismo proceso donde la personificación del capital, en la figura del capitalista, no tiene en consideración la vida de los obreros, a menos que la sociedad se los imponga como una ley externa inmanente de la producción capitalista y esa, nos dirá Marx, esa posición donde el obrero comienza a darse cuenta de, digamos, que se hace consciente de esos límites y de esa ese pase sobre los límites que desea el capital, ¿no? Pues va generando esta jornada normal de trabajo que, como señalaba al principio, pues es fruto de la lucha de clases eh, que, bueno, en sesiones anteriores señalaba, ¿no?, que la importancia de cómo dentro de esa misma lucha se dan disminuciones, pero también pueden darse aumentos, ¿no? Teniendo en cuenta esta elasticidad de los límites de la jornada del trabajo, bueno, la lucha de clases pues va generando como esta sensación de elasticidad, ¿no? Recalco, por ejemplo, en el propio texto los estatutos labors bajo el reinado de Eduardo III, que bueno, es algo, digamos que así de primitivo, de capitalismo primitivo, ¿no? Y como, digamos, se aumenta a través de las leyes la jornada normal de trabajo y uno de los ejemplos históricos que más nos muestra y que aquí discutimos en las sesiones anteriores, pues cómo se dio el movimiento en pro de las 8 horas en Estados Unidos en 1833, ¿no? Por generar como esta comparación donde podemos ver pues que de esa lucha se va disputando la elasticidad de esa jornada laboral, jornada normal de trabajo, perdón. Eh, en este capítulo, Marx concluye señalando una cosa que ya empieza a ser bastante importante y que tiene que ver con la desmitificación de lo que señalaba previamente en torno a cómo dentro de la circulación de mercancías, donde el obrero vende su fuerza de trabajo, se posiciona de una manera equitativa respecto al capitalista comprador de esa fuerza de trabajo, ¿no? Y por eso señalaba que el obrero entra en ese intercambio como aparentemente como un agente libre y en el momento en el que se le deja libre de vender su fuerza de trabajo es aquel en que se ve obligado a venderla, ¿no? En ese mismo eh, proceso, como señalaba, aparentemente se da esa venta equitativa de la fuerza de trabajo, pero observando el proceso de producción nos damos cuenta de que hay una parte de ese tiempo que es trabajo gratis, donde esa fuerza de trabajo, una vez ha cubierto las posibilidades de su reproducción, esa venta pues, lo que está haciendo es generar precisamente la plusvalía que se da en este proceso de transformación del dinero en capital. En, en el último capítulo
Marx nos señala que junto a esa tasa de plusvalor se encuentra la masa de plusvalor, ¿no? Entendiendo esta masa de plusvalor como ese capital variable, expresión dineraria del valor de todas las fuerzas de trabajo por esa tasa de plusvalor, el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Nos indica que dicha masa de plusvalor encuentra límites absolutos y de estos nace precisamente esa antinomia entre la reducción del capital variable y producir la mayor masa posible de plusvalor. Es decir, si solo se puede producir a través de la prolongación de la jornada de trabajo, se topa contra ese límite, que es lo que señalábamos anteriormente con el límite físico y moral. Si agrega número de trabajadores dentro del proceso de producción, ese capital variable no se puede reducir, ¿no? Por lo tanto, nos está señalando que se da una antinomia que nos muestra que para el aumento del plusvalor solo puede lograrse mediante el aumento del número de obreros o la prolongación de la jornada de trabajo, lo que tiene un efecto directo precisamente hacia ese desarrollo del plusvalor absoluto. Aquí nos dejaría en este punto probablemente para poder después explicarnos cómo el capitalista necesita buscar otras estrategias para la generación de esa plusvalía que no lo he leído, pero esto es un poco especulación. Tiene que ver pues, con la plusvalía relativa que veremos en la siguiente sección, ¿no? Uno de los aspectos con los que cierra la sección y el capítulo Marx, es esta idea de cómo el capital se ha desarrollado tomando el mando y obligando a los obreros a trabajar más de lo necesario para su sustento dentro de un régimen intensivo, donde la intensidad está marcada por el proceso de producción y la producción de plusvalor, donde esta obligación al obrero pues, genera la subordinación del trabajo al capital como una relación coactiva, ¿no? Y dentro de ese proceso de producción, en el proceso mismo de trabajo, el obrero se comporta con respecto a los medios de producción como medio de su propia actividad encaminada a un fin, mientras que en el proceso de valorización estos medios, digamos, son el sujeto que ponen a trabajar al obrero para exprimir ese trabajo ajeno donde podríamos, no lo dice así, pero concluir de alguna manera, esto es mi interpretación totalmente discutible, pero con una suerte de cosificación del obrero por parte del capital dentro de esta relación, ¿no? Bueno, ha sido difícil rescatar o intentar aunar todas las propuestas de cuestiones que salían a debate cuando se escribía algunos, pero bueno, en primer lugar, uno de los debates que hasta aquí, lo traigo a colación, podemos obviarlo porque se ha discutido bastante, que es esta cuestión de qué ocurre con el trabajo complejo y el trabajo simple en ese proceso de valorización. Luego hay una de las cuestiones a debate, o más que a debate, a resolver, que me comentaba Enrique, que en la página 236 le costaba ver a qué se refiere Marx
con... leo el párrafo entero y así creo que puede que se entienda mejor. Al transformar el dinero en mercancías que sirven como materias formadoras de un nuevo producto como factores de proceso laboral, al incorporar fuerza viva de trabajo a la objetividad muerta de los mismos, aquí viene el pilombo, el capitalista transforma valor, trabajo pretérito, objetivado, muerto, en capital, en valor que se valoriza a sí mismo, en un monstruo animado que comienza a trabajar pues si tuviera dentro del cuerpo el amor, ¿no? Si entiendo, bueno, luego después Enrique puede, puede matizarlo mejor. Eh, Entendiendo un poco, supongo, el papel que aquí tiene el capitalista en la transformación de valor. Eh, Cuando dentro de lo que estábamos viendo, pues la transformación del valor se produce en el proceso de trabajo. Y, y no solo, y no con ese, digamos, capital adelantado por el capitalista, ¿no? Bueno, creo que lo entendí ahí, pero bueno, posteriormente lo podemos debatir. Eh, Otras de las cuestiones que salió en, no sé si fue en la última sesión o en la penúltima, que tiene que ver un poco, pues bueno, si la personificación del capital no se produce en el, en el capitalista, ¿no? Esa transfiguración a otras figuras, pues como las cooperativas y demás, sí, se sigue reproduciendo la lógica de producción capitalista o si será otra o qué, ¿no? Bueno, es una de las cuestiones que salieron en sesiones anteriores y una última entre otras, pero que creo que más o menos se pueden ir viendo al hilo de las dos secciones. Bueno, pues en estas, si podemos hablar de que existe distinciones entre esta lucha por la reducción de la jornada laboral explicada por Marx en su tiempo y las de hoy, ¿no? Si mantienen una raíz o qué diferencias cualitativas tienen eh, una y otra. Y bueno, con esto intento ser lo más rápido y breve. A una sección larga, bueno, dos secciones que largas, pero nada, es que entramos en el momento de debates y... Mira el chat, igual hay algún mensaje. Se escucha. Bueno, también es momento de echarme la bronca si hay malas interpretaciones. Deduzco que habrá muchas, pero bueno. O sea, yo con respecto a eso que dices justo, he apuntado dos cosas. Una, un poco ridículo de decir, pero no entiendo mi propia letra, así que me acuerdo, lo diré. La otra es, cuando has puesto el ejemplo de lo de la última hora del Señor, o sea, yo creo que lo que dice Marx no dice que la última hora es donde produce el plusvalor, que creo que es lo que te he entendido decir, sino que dice, lo caso dice que eso es como una especie de, o sea, bueno, no sé cómo lo llama, pero de fantasía, sino que en realidad lo que se hace es, produce una parte alícuota, pues en esa hora o en la primera. Luego la otra, si no me acuerdo, y con la duda que ha planteado Enrique, a ver, yo aquí lo que entiendo es que dice, al transformar el dinero en mercancías que sirven como materias formadoras de un nuevo producto con factores del proceso laboral, es decir, cuando se incorpora el proceso de la producción, y además al incorporar a esas mercancías, es decir, a ese trabajo muerto, fuerza viva del trabajo, a la objetividad muerta de los mismos, es decir, trabajo vivo, el capitalista transforma valor
llama valor porque le da igual, en cierta manera, qué tipo de mercancía sea. Ese trabajo pretérito y tu muerto objetivo, es decir, esas mercancías en valor que se valoriza a sí mismo. O sea, es decir, que entra pues, en un proceso de producción capitalista, porque mediante ese trabajo muerto que ha introducido al proceso de producción, al incorporarle el trabajo vivo, se valoriza a sí mismo. Yo, por seguir con esta duda de Enrique, o sea, yo entiendo que ahí hay, o sea, que es un proceso distinto al proceso de producción. O sea, por un lado tienes el proceso de producción donde el sujeto activo sería el trabajador que trabaja, el cual, mediante su trabajo vivo, es capaz de valorizar el valor, mejor dicho, de valorizar el capital, es decir, aplicarle un cambio cuantitativo al capital de partir de un valor y llegar a un valor ampliado. Y en cambio, en este otro proceso sería un proceso distinto en el cual el sujeto activo es el capitalista, que lo que hace es coger el valor que existe como valor quieto y al ponerlo en movimiento, al adquirir mediante ese valor medios de producción, materias primas y trabajo, y fuerza de trabajo, el que le aplica un cambio cualitativo, en este caso, a ese valor que tenía, y ahora el valor es capital y empieza ya a valorizarse. Entiendo que son dos procesos distintos, donde el sujeto es distinto y donde el cambio que se opera sobre ese valor es distinto. ¿Puedes repetir lo primero? O sea, el primero que has dicho, el proceso de producción de los valores, sería. Sí, el de valorización del valor, del cual, mediante el proceso, mediante el trabajo vivo, se valoriza el valor. Es justo al revés. Eso es producción. O sea, yo lo que entiendo aquí es que lo que está diciéndonos Marx es que en el proceso de valorización, o sea, recordemos que el proceso de producción tiene dos caras. No me acuerdo ahora cómo le llama la primera, que es proceso laboral, y el otro proceso de valorización. Sí. El proceso de trabajo, el proceso laboral, el obrero es el sujeto y lo que hace es asimilar los medios de producción, materia prima, medios de trabajo, para generar un valor de uso. En el proceso de valorización lo que sucede es al revés. Las condiciones objetivas, en este caso los medios de producción, lo que hacen es absorber, como si fueran ellas el sujeto, por así decirlo, absorber ese trabajo vivo y así se valorizan a sí mismas. Lo que hay es una inversión entre el sujeto y el objeto. Yo creo que lo comenté el otro día o algo así, me suena, al hablar de la subsunción normal y la subsunción real. Lo que sucede es que en este momento de subsunción todavía formal, en el proceso de valorización, el sujeto pasa a ser el capital. El sujeto. Las condiciones objetivas que absorben trabajo. Luego veremos en el proceso de subsunción real que lo que sucede es lo mismo, pero también en el proceso laboral mismo, donde el sujeto pasa a ser también el capital, la maquinaria, etc. Yo creo que eso es la diferencia que está tratando él de hacer aquí. Yo no sé si el otro día traje alguna cita a colación, pero no me acuerdo. Pero creo que se refiere a eso. Creo. Yo creo que no. O sea, he metido la pata, no, evidentemente no es solo el obrero el que se transforma en sujeto, se transforma en sujeto en una de las partes de la producción, del proceso de valorización del sujeto es el capital. Pero creo que aquí se está refiriendo al otro proceso, no al proceso productivo mismo, donde la fuerza de trabajo se transforma en trabajo vivo y opera sobre esto y aumenta el valor de la mercancía, sino que al proceso previo en el cual el capitalista, mediante un valor en forma de dinero, compra factores de producción y yo creo. Está hablando, o sea, lo dice en el anterior párrafo, o sea, dice, y no ocurre en la esfera de circulación porque esta se limita a iniciar el proceso de valorización en el cuarto y el lugar, en la esfera de la producción. Y de esta manera, todo va de la mejor manera que en el mejor de los mundos posibles. Luego continúa cuando está resuelto. La nota 91 del editor. Sí, pues la duda de Enrique era por qué aparece el capitalista, no el trabajador. Porque, sí. Bueno, es que tampoco sé cuál era la duda exacta. Sí. Sí, yo entiendo que va por ahí, porque hay el sujeto del proceso de valorización, como tal, en el proceso es el capitalista. Porque es personificación de las condiciones de la producción. En ese sentido es el sujeto. En este aspecto concreto, aunque el sujeto para Marx entiendo que es el capital como valor que se valoriza. Pero bueno, aquí es la personificación de ello. Por eso dice el capitalismo transforma valor en valor que se valoriza a sí mismo. Cuando decimos que el sujeto es el capital, eso... ¿hay alguna afirmación más en ese sentido en algún momento? Sí, sujeto automático, ¿no? Cuando habla de sujeto automático. Bueno, eso habla del valor.
Bueno, no, en capital igual, sujeto automático, ¿no? Igual habla del valor, no sé. El otro día comentaba. Capital, yo creo que se puede platicar los sujetos como sujeto. ¿Eh? Que cuando dices que capitalista es la personificación del capital, cuando hablas de una personificación de algo, estás hablando del sujeto, pero que la persona, o sea, que sería equivalente, ¿no? Porque podría sacar el capital como sujeto en tanto que el capitalista en el que se manifiesta ese sujeto. No sé si no Sí, no, bueno. Sí, yo no sé si está aquí una metáfora, yo tengo que mirar, pues hasta el punto esa metáfora es de Marx. Sí, lo de la personificación del capital, sí. No, la idea esa de que el sujeto es el que actúa, pero lo que actúa son las relaciones objetivas, las relaciones objetivas entre seres humanos, son las que determinan la dinámica que se da entre esos seres humanos. Pero llamarlo a eso sujeto, yo no sé si eso existe en Marx. Sí que dice que 100 personifica. Vamos a ver, por volver a la frase en sí misma, si quitamos la palabra valor, el capitalista transforma trabajo pretérito, objetivado, muerto, en capital, es decir, en valor que se valoriza a sí mismo. Con lo cual, si quitamos la palabra valor, en principio, salvo que pues no hay confusión. Pero la idea de que el capitalismo transforma valor en valor que se valoriza, también tiene sentido, porque no es que transforma cosas, objetos, máquinas, valores de uso en capital y por tanto valor que se valoriza, sino máquinas, objetos, valores de uso que han sido adquiridos como mercancías. Por tanto, tienen valor. Lo que pasa es que el capitalista las ha comprado no por su valor de uso, para convertirlo en capital. Yo creo que la confusión puede estar ahí, pero no hay ningún error en la expresión. Porque si dijéramos los primeros capitalistas, antes de que existan, transforman cosas, porque a lo mejor no las han comprado en el mercado, pero si, como dice, al transformar el dinero en mercancías que sirven como materia transformadora, es decir, ya da por supuesto que el sistema capitalista está funcionando. Por tanto, el capitalista compra valor, compra cosas que tienen valor, compra trabajadores que tienen valor, compra máquinas que tienen valor, compra materias primas que tienen valor, pero las compra no por su valor de uso, sino mejor dicho, las compra por su valor de uso como capital. Por tanto, quizás el término ese que valor, que se transforma en valor, lo que puede crear confusión. Sí. Enrique, adelante. Sí, creo que yo entiendo cuando se habla de dos procesos, yo lo entiendo. El proceso laboral que Marx ha venido explicando, en el que intervienen los factores. Él mismo dice ahí en la página 236, que dice, o como factores del proceso laboral, dice, al incorporar fuerza viva de trabajo muerto, a la objetividad muerta de los mismos, el capitalista transforma valor. Esa afirmación, confieso que me obliga a pensar en el capitalista como individuo. Y por eso era la duda, por eso es mi, no cuestionamiento, sino, le decía yo a Iñaki, le escribía, que había que explicarlo un poco para entenderlo, porque aún con la explicación de Joaquín, yo al leerlo entendería que el capitalismo transforma valor. Y yo entiendo que el capitalista acumula, tiene, posee, porque precisamente la condición del capital variable, o sea, la fuerza de trabajo,
del obrero es que ha sido despojado de todos los medios de producción. Entonces, más bien, pues con su explicación está bien. Sin embargo, creo que el párrafo no es del todo claro. Ya. Bueno, se interrumpió el sonido. Perdón. Buenas, disculpen, no sé si hay algún tipo de problema, pero no escuchamos ya a las camaradas que están en el aula. Sobre el micro. A ver, ¿nos escucháis ahora? Sí, es que se nos ha ido la cámara. Estábamos reiniciando. Vale, ahora sí. Ahora se escucha y se ve perfectamente. Ahora se escucha y se ve perfectamente. Sí, yo ya había terminado, espero que se entendió. Sí, hemos escuchado, Enrique. Ha sido cosa nuestra. Vale. David. Sí, o sea, yo creo que lo que ha dicho Joaquín es la clave de la cuestión, pero que se puede leer la frase de otra manera y sobre todo releyendo la parte previa. Cuando el capitalista emplea valor para adquirir medios de producción y fuerza de trabajo y los pone juntos, emplea valor para hacer eso, entonces está empleando valor y lo está convirtiendo en valor que se valoriza a sí mismo. Esa es la clave de la cuestión, poner en conjunto dos cuestiones que son las que ha dicho antes, los medios de producción y incorporarles fuerza de trabajo viva para ponerlos juntos, emplea valor, por un lado salario y por otro lado gasto de dinero en medio de producción, y con eso convierte valor en capital, en valor y se valoriza. Yo creo que la frase es simplemente eso. Sí, yo eso, entiendo que está hablando de eso, de un momento previo a la producción en sí, o sea, el momento en el que se pone en marcha esa producción, en el cual el capitalista pues tiene un capital, tiene un dinero y con ese dinero podría decidir atesorarlo, pero decide comprar medios de producción, comprar trabajo, ponerlos juntos a producir y, por lo tanto, convertirlo en... Y ahí el sujeto activo es el capitalista en el momento de poner en marcha la producción. El sujeto de esa frase y el sujeto que actúa. Y yo creo que la antítesis aquí es entre lo muerto, lo pretérito, lo objetivado, y luego el monstruo animado por él, que parece que tiene dentro del cuerpo el amor. O sea, el capital. Pues el salto gigante solo se da de la aparición meramente de la mercancía a la producción capitalista, ¿no? O sea, yo creo que ese es el que quiere más presentar y con mucho bien. Por eso, o sea, al unir de esta manera trabajo muerto, se genera una cosa nueva, que es la dinámica del capitalismo, que encierra transformaciones tremendas. Vale, yo, bueno, primero voy a comentar igual dos cosas y la otra, pues igual como es un poco más larga, más adelante, pero sería en una diapositiva en la que hablabas del plusvalor absoluto, por una parte, de que el obrero permanece en la empresa tal cual, no sé si... ¿has quitado la presentación? Sí, porque... Vale, hombre, bueno, si puede ser mejor. No Está bien, tanto no, se emitir otra cosa.
Estáis discutiendo a ver dónde dice. Lo otro era que en el capítulo. Sí, que lo que se quede grabado, digo. O sea, que lo que he dicho antes de que el sujeto y tal y cual es el capital y eso, que sí que lo dicen claramente en el capítulo 4, o sea, sí que cuando está hablando del capital, cuando habla efectivamente del sujeto automático. Dice, ¿no?, que el valor pasa de una forma a otra sin perderse en estos tránsitos y convirtiéndose así en un sujeto automático. El valor se erige como sujeto de un proceso, bla, bla, bla. O sea, que sí que habla Marx, que esto no es una lectura, porque claro, igual lo que decía David es que, bueno, hoy en día ya sabes, muchas lecturas, que el sujeto automático, el sujeto capital, no sé qué, pero bueno, que Marx objetivamente se habla del capital como sujeto, concretamente como sujeto automático. Bueno, sin más, mientras que lo busca voy comentándolo. Vale. Solo quería decir vale, a ver, ¿dónde está eso? Creo que es la primera diapositiva sobre la jornada de trabajo. Puede ser. Puede ser. Sí, creo que está ahí. No, simplemente, a ver, sí, dos matices, básicamente porque ahí se dice, todo capitalista aspira a incrementar el plusvalor, que en un primer desarrollo del capitalismo trataba de aumentar el plusvalor por medio de la prolongación absoluta de la jornada laboral en su conjunto, sin más. A ver, que no es que digas lo contrario, pero que el plusvalor absoluto no es algo exclusivo de la primera fase del capitalismo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Eso es algo que hoy en día también tiene lugar. Es el intento de aumento de la jornada laboral por parte del capital, que en muchas ocasiones va a seguir preexistiendo. Solo que quizá es cierto, predomina en la etapa inferior, entre comillas, del capitalismo, en esta etapa en la que todavía la maquinaria no ha copado el proceso de producción. Por eso también en la segunda etapa suele primar el valor relativo. Pero bueno, que quiero decir, el capital combina ambas. No es que diga, bueno, ya dejo de utilizar este método. Entiendo que combina ambas. Vale, luego otro matiz ahí que dices que se genera, creo que... No, la jornada laboral es solo cuando el obrero permanece en la empresa. Bueno, pues, en fin, que no es el espacio físico solo lo que importa aquí, sino que la jornada laboral tiene lugar mientras que el obrero está inmerso en el proceso de trabajo. Esto puede tener lugar en la empresa o no, puede tener lugar en muchos lugares, muchos sitios. Pasa que lo más habitual es que sea en la fábrica, lo que sea, pero bueno, hoy en día ya sabes. Sí, el teletrabajo, incluso, o yo qué sé, profesores, etcétera, que se tienen que llevar el trabajo a casa, eso es parte de la jornada laboral, objetivamente, y así se considera, de hecho, en el caso de los profesores. Y ya lo otro, bueno, doy paso a otra gente y si hay tiempo luego, imagino que sí, pues comento. Joaquín. Bueno, yo voy a comentar una cosa que ya comenté en otro momento, que en relación con el subtítulo del libro, El capital, contribución a la crítica de la economía política, y que nos puede ayudar también un poco a entender cómo Marx va estructurando todo su texto, porque él hace un esfuerzo sistemático de criticar sistemáticamente a todas las teorías existentes en su época. Y eso se refleja también en esta sección. La sección segunda, la transformación de dinero en capital, es una crítica al mercantilismo. Y no es que se deduzca, sino que todo esto lo dice él. Es una crítica al mercantilismo y cita autores mercantilistas. Que consideran los mercantilistas que es en la circulación donde se produce la riqueza. La pregunta de los economistas clásicos, ¿cuál es el origen de la riqueza? Bueno, dicen, no, es el trabajo, y el trabajo capitalista, por tanto no es la circulación, no es el comercio. En la sección tercera, en el primer capítulo, es una crítica a la fisiocracia, que dice que el único trabajo productivo es el trabajo agrícola, que se aplica a la producción agrícola, porque todo lo demás es transformación de la producción del sector primario, no solo la agricultura, sino también la minería. Pues dicen, no, el concepto de trabajo productivo tampoco es el de la fisiocracia. Después viene la crítica, la famosa sección que hemos comentado también, la crítica senior. En el siguiente capítulo critica al marginalismo, que en su época todavía no se ha desplegado, pero ya tiene algunos autores como Nassau Senior, que son marginalistas y que va a ser la base de luego de la famosa revolución marginalista que ha llegado hasta nuestros días, la llamada teoría neoclásica.
¿Vale? Critica a los marginalistas. Y luego, en el capítulo de la jornada laboral, a quien empieza a criticar, pues es a Jean-Baptiste, a los Mac, el McCulloch, MacGregor, Macaulay, en fin, a la economía vulgar. Con lo cual, todos los capítulos, él pues repasa las distintas corrientes y va dando pautas para ver cómo superar el pensamiento económico de su época. Es decir, un trabajo sistemático, no solo de reflexión a partir de la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, sino a partir de la confrontación permanente con el pensamiento existente en su época, dominante o no, porque critica tanto a los ricardianos como a los vulgares, o a la escuela ricardiana, o a los fisiócratas, que ya tienen muy poco peso, o a los mercantilistas, etc. Pues Adrián, si tenías ahí... Vale, bueno, yo con lo que dice Joaquín, o sea, estoy de acuerdo en que es una parte importante del capital, pero que no estructura lo que es el desarrollo de la obra. Quiere decir, la estructura del desarrollo de la obra está articulada en torno a la búsqueda, ¿no?, por así decirlo, de las condiciones inmanentes de lo que son el modelo de producción capitalista. Por eso parte de la mercancía, etc. A lo largo de ese trayecto, evidentemente, confronta otras respuestas a lo que él, de forma sistemática y científica, bueno, lo que él va descubriendo, ¿no? Entonces va confrontando esos descubrimientos, esas transiciones de unas categorías a otras, etcétera, con lo que otras personas de su época pensaban, ¿no? Bueno, sin más, pero que, o sea, que sí considero que es importante, pero que es algo más, bueno, periférico respecto al contenido general de la obra. Y luego lo otro que iba a decir es, donde hablas del tema del obrero libre, que creo que apuntas a 3 determinaciones, está por ahí en el... por si no me he liado yo, y eso tiene que ser al principio. Obrero libre... sí, a ver... Transformación del dinero en capital, el siguiente. Son como 3 características que dices que es jurídicamente libre, no sé qué, tal. No, jurídicamente igual, bueno. libre, sí. Y, pues vete diciendo y te... No, más adelante. Va a ser... Más adelante. Debe ser las... Ahí. Bueno, dice, claro, es que, a ver, igual no te he escuchado alguna cosa, pero bueno, dices, no, la fuerza de trabajo debe cumplir con unas condiciones concretas bajo el modo de producción capitalista. Ser libre, ser comprador y vendedor, jurídicamente igual, y que su venta sea solo temporal. Si no me equivoco y te he escuchado bien todo, aquí falta una fundamental, que es que el obrero tiene que ser doblemente libre, por una parte, tal y como comentas, y por otra parte, despojado de las condiciones objetivas para realizar el proceso de producción. Esto es lo fundamental. Y, o sea, es decir, no tiene que disponer de los medios de trabajo y de las materias primas como para ejercer él mismo el proceso laboral, por lo tanto, solo dispone de la capacidad de trabajo y tiene que vendérsela a otro. Y lo que quería, bueno, justo trayendo a relación esto, es citar un fragmento de los manuscritos de 61 a 63 que me ha parecido muy interesante y que se vincula bastante. Aquí lo omite, bueno, los manuscritos de 61 a 63 evidentemente son borradores y no incluye todo en el capital, pero que me parece muy interesante además vinculado a lo que son los manuscritos del 44 el año pasado, el tema de la enajenación y tal, y qué es para amarse el obrero, etcétera, ¿no? Así que voy a leer la cita, es un poco larga, pero creo que merece la pena. Está en la 234 del libro este de Comunidad, Nacionalismos y Capital, y no sé si estará en PDF este libro, por cierto, pero bueno, la traigo a colación aquí. Dice, la capacidad de trabajo aparece, por un lado, como pobreza absoluta, en el sentido de que el mundo entero de la riqueza material, así como su forma general, el valor de cambio, lo confronta como mercancía ajena y como dinero ajeno, mientras que la misma es solamente la posibilidad de trabajo disponible y confinado al interior del cuerpo vivo del trabajo. Una posibilidad que está, sin embargo, separada completamente de todas las condiciones objetivas para su realización y, por ello, de su propia realidad, ajena a ellas y existiendo independientemente en oposición a ellas. Abro paréntesis, un poquito, ya que el trabajo real es la apropiación de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades humanas, la actividad
a través de la cual el metabolismo entre el hombre y la naturaleza es mediado, despojar la capacidad de trabajo de los medios de trabajo, las condiciones objetivas para la apropiación de la naturaleza a través del trabajo, es despojarlo también de los medios de vida. Creo que ha apuntado algo mal aquí. Sí, bien, sí, perfecto. Es despojarlo también de los medios de vida. Pues como veíamos anteriormente, el valor de uso de las mercancías puede caracterizarse de manera muy general como medio de vida. La capacidad de trabajo despojada de los medios de trabajo y de los medios de vida es, por lo tanto, la pobreza absoluta como tal, y el trabajador como mera personificación de la capacidad de trabajo tiene en realidad sus necesidades, mientras que la actividad de satisfacerlas solamente es poseída por este como una capacidad no objetiva, una posibilidad contenida dentro de su propia subjetividad. En estos términos, conceptualmente hablando, es un miserable. Es la personificación y receptáculo de esta capacidad que existe por sí misma, aislada de su objetividad. Aquí, me parece una frase bastante potente que no incluye en El Capital, pero ¿a qué se refiere Marx con pobreza absoluta? Con miseria, ¿no? Cuando dice que es un miserable, bueno, con miseria, ¿a qué se refiere? No se refiere Marx, que bueno, en algunos lugares quizá pueda apuntar hacia esto, no se refiere a que el obrero esté degradado por debajo de sus condiciones físicas. No, es que está diciendo simplemente que no dispone de las condiciones objetivas para trabajar, que por cierto es una característica o la característica fundamental que distingue al ser humano de otros animales. Entonces, no dispone de la capacidad objetiva como para trabajar por sí mismo, por lo tanto, está enajenado en ese sentido, tiene que recurrir a otro, y es que tampoco dispone de los medios de vida como para reproducirse como ser humano a sí mismo, porque esos medios de vida tiene que lograrlos a través de la venta de su fuerza de trabajo, a través, efectivamente, de producir para otro y obtener a cambio un salario. Por tanto, esa doble enajenación, ¿no? Condiciones objetivas y medios de vida. Por eso dice Marx en este sentido, ¿no? Que es un pobre absolutamente. Y yo creo que esto, vamos, es una cita bastante interesante que, bueno, sin más. Yo quiero volver a lo anterior, porque el amigo Adrián ha dicho, bueno, pues que el polemismo, el Capital, pues es algo secundario y que Marx aquí se dedica a hacer ciencia. Hay una lectura bastante extendida, muy académica, que viene a decir que, bueno, Marx tiene una obra científica, que es el Capital, y el resto, pues, es periodismo. Muy interesante para explicar el origen del capital, pero que, bueno, en su crítica de la economía política, pues ahí podemos encontrar, mediante un trabajo heurístico y de lectura del texto y de transliterario, y empezando por el final y yendo a todos los manuscritos que él nunca quiso publicar, pues podemos encontrar, bueno, pues un campo súper fértil para el desarrollo. Unos dicen de una nueva forma de interpretar la economía, otros dicen una nueva ciencia social. Y eso no es así. Marx siempre, siempre, en toda su obra, publicada y no publicada, fue un polemista. Fue polemista primero consigo mismo. Después fue polemista con los hegelianos de derecha. Después polemizó con sus colegas hegelianos de izquierda, desde el materialismo. Después polemizó con el materialismo existente, no solo con el materialismo vulgar, sino con Feuerbach. Después polemizó, y en toda esa polémica va construyendo sus textos. Construye la cuestión judía, construye la ideología alemana, luego empieza a polemizar con las corrientes de izquierda, con el socialismo utópico y el anarquismo, miseria de la filosofía, el manifiesto comunista, y sigue polemizando. Todo lo que escribe Marx, salvo los artículos que escribe porque le dan dinero para los periódicos norteamericanos, es en un tono de polémica política permanente. Contra todos. ¿Desde dónde? Bueno, el desde dónde es un proceso de descubrimiento que ya hemos visto que descubre, pues, la lucha de clases y el proletariado, como fase final de la historia. Y el capital es exactamente igual. Más no es que después de la derrota política de la Revolución del 48 y del exilio en Inglaterra, pues se retira de la política y se pone a pensar, ¿no? Y a desarrollar una teoría científica. El desarrollo del capital, y ahí es también un elemento de discusión y de polémica entre marxistas, no es ninguna ruptura
ni siquiera estilística, ni siquiera de objetivo, con todo el trabajo previo, poco publicado y mucho no publicado, que hizo él y en colaboración con Engels. El carácter polémico de todo su trabajo debería ser un elemento a resaltar cuando, por ejemplo, se intenta hacer por parte de corrientes así autollamadas marxistas hoy en día ciertos apaños con el keynesianismo, con el neorricardianismo. Vamos a utilizar el marxismo como elemento para hacer política económica. No, señor, con el marxismo no se hace política económica, con el marxismo se hace política de confrontación con el capital permanente. Por tanto, de confrontación política y toda crítica a los autores de la época es también una confrontación no teórica, no analítica, es política, porque está defendiendo la revolución, superar el sistema capitalista, la organización del proletariado como clase en sí y su manifestación en la toma del poder. Por lo tanto, el carácter polémico que se pierde cuando el marxismo se academiza, creo que es un elemento muy importante, no solo del texto, sino también de la orientación general de la forma de interpretar la realidad y de sintetizar esa interpretación de la realidad que nos aporta Marx. Hoy seguramente estaría polemizando contra la mayoría de los marxistas, eso sin duda. Anne, luego David. En la biografía que he hecho recomendó él hace el curso pasado, la de August Cornu, se ve muy bien esa evolución. Y luego también me acuerdo que Cortázar también hizo una observación en el sentido de la confrontación cuando estamos viendo el texto de la miseria de la filosofía y cómo la confrontación con Proudhon, y como que también hizo esa observación de estar siempre en contra, ¿no? Y bueno, yo he traído una reflexión que no sé si voy a ser capaz de explicarla bien, pero bueno, porque es que no tenía pensado decirlo, pero lo que yo comentaba Adrián de los hemos escrito, como que parece que puede estar relacionado. En la segunda sección y la tercera sección, creo que cuando confronta, ¿no?, los sistemas de producción anteriores al capitalismo y el capitalismo, o sea, siempre evidencia que los primeros estaban más ligados al valor de uso y eso sí, es el cambio, ¿no?, ya de la escisión del valor de uso en el capitalismo, lo que caracteriza pues esta nueva realidad, ¿no? Y creo que, o sea, esto filosóficamente es interesante y repercute sobre la conciencia y luego, o sea, también repercute o sea, decir, que el hecho de que, o sea, que cuando más está analizando eso es cuando eso está empezando a pasar. O sea, que todavía el valor de uso tenía cierta, o sea, no sé qué decirlo, estaba como presente. O sea, quiero decir que la producción industrial era una cosa que era el pan de cada día. Y estoy pensando, pues, o sea, un ejemplo que es como más solamente conocido, ¿no? La primera película de la historia del cine es precisamente Obreros saliendo de la fábrica de los hermanos Lumière de 1895. O sea, quiero decir, era una realidad, sí, la crítica a los economistas también, pero, o sea, ¿no?, que eso es, o sea, en una perspectiva que fundamenta el texto de Marx, pero también la realidad circundante. O sea, era una realidad circundante, era una realidad presente. Y o sea, el tema del que todavía había una producción sistemática de valores de usos de los que que revalorizaban, ¿no? O sea, que generaban valor. O sea, y la cuestión es si esa realidad es la presente también o ha variado o si esa escisión es tal que ya ni siquiera entendemos lo que es un valor de uso. Y pensaba también esto en relación, pues no sé, yo mismamente, viendo, o sea, la evolución, o sea, de mi familia, no sé, o sea, mi abuelo fue tornero en Ituarte, mi padre fue soldador en Ituarte, ahora la fábrica está cerrada. O sea, quiero decir que eso, quiero decir que eso, ¿qué implicaciones tiene, ¿no?, sobre este análisis?
Y todo esto también lo relacionaba con una cita de Ángel Gabinet, que bueno, yo lo conocí a través de Unión de Lara, y la cita de Telediario en español, que es de 1897 también, y ahí precisamente hace referencia al trabajo manual y a la importancia del trabajo manual. Y la cita es: nuestro desprecio del trabajo manual se acentúa más de día en día, y sin embargo en él está la salvación. Él solo puede engendrar el sentimiento de la fraternidad, el cual exige el contacto de unos hombres con otros. Entonces, no sé, sí que yo también entiendo que puede ser una idealización del trabajo manual y demás. O sea, sé que pero o sea, ese desapego o sea, también pensaba incluso en el conocimiento de nuestro entorno. Por ejemplo, mi abuelo trabaja en una huerta, ha trabajado en una huerta toda su vida. O sea, nosotros no entendemos, no sabemos interpretar el entorno que nos rodea. No tenemos la capacidad de transformación de nuestro entorno. O sea, y cada vez menos. O sea, estamos desposeídos incluso en ese sentido, o sea, incluso en la capacidad transformadora del trabajo. Totalmente desposeídos. O sea, ni siquiera tenemos esa capacidad como seres humanos, porque hasta eso nos han quitado. O sea, el aspecto positivo del trabajo, ¿no? Quiero decir. Y eso al final, ¿a qué nos lleva? Pues a encerrarnos a transformarnos a nosotros mismos. Nuestro nivel de transformación es el uno mismo. Y ya está. Y si hago no sé cuánto ejercicio, si hago no sé qué, voy a conseguir esto. A esto se reduce nuestra capacidad de transformación. No tenemos capacidad de transformar nuestro entorno y de generar cosas, no sé. Bueno, es una reflexión un poco, no sé, general y que creo que se puede criticar por muchos lados, pero bueno. David, después David. Yo dos cosas. La primera es sobre la cuestión del valor absoluto que había comentado Adrián. Una idea que ya que se habría que polemizar o ponernos de acuerdo en torno a ella, que es si tiene que ver con la ausencia de maquinaria al inicio y la maquinización después, la que puede provocar que primero sea el valor absoluto. Yo creo que lo que dicen es al contrario. La búsqueda del valor absoluto viene determinada en buena medida por la maquinaria, por las necesidades de la maquinaria de funcionar y por todo el valor que concentra y lo que implica pues, calentar y enfriar un horno, ¿no? Es la jornada de 24 horas, el hecho de que esté 24 horas funcionando es justo por el desarrollo técnico que se establece. Y todos los ejemplos que tenemos de extensión de la jornada de trabajo, si no recuerdo mal, es con la revolución industrial en marcha. Y las limitaciones aparecen, según Marx, dice, incluso prescindiendo del movimiento obrero, que cada vez es más poderoso, incluso prescindiendo de él, tiene que poner un límite coactivo el Estado, un Estado dominado por los terratenientes, y él dice, bueno, incluso poniendo de lado el movimiento obrero cada vez más poderoso, o sea, como diciendo, esto existe, pero ni siquiera para limitar la jornada laboral tiene que ser absolutamente determinante para frenarla en un sentido tal que vaya a matar a la clase obrera. Dice, ese estado de capitalistas y terratenientes pone freno igual que obliga a echar guano en los campos de cultivo, ¿no? Para que se pueda seguir existiendo esa explotación. Entonces, en mi opinión, el desarrollo del plusvalor absoluto va ligado a la maquinización, lo impone. Lo que ocurre es que después se frena en primera instancia por la misma necesidad de sobreviva la clase obrera y después ya la lucha obrera es la que empieza a empujar más en el sentido opuesto. Y vamos, estoy de acuerdo en que, y más lo dice, o sea, la hambruna de plusvalor absoluto es inmanente al capital. Nunca va a dejar de entrar en esa dirección, como demuestra Grecia y la élite capitalista. Y luego la otra polémica de Joaquín y Adrián, en mi opinión, yo estoy completamente de acuerdo con reducir a Marx a una cuestión científica, incluso de pensar que si Marx es científico para la clase obrera, para resolver las necesidades teóricas de la clase obrera en la lucha revolucionaria. Esa es su parte. Ella es toda su vida. Pero yo sí que diría que en la estructura del capital, a la hora de ver cómo está ordenado,
lo veíamos al describir las teorías sobre la plusvalía. Él va discutiendo con David Ricardo qué parte se salta, por dónde no empiezan unos, por dónde no empiezan otros, y él dice, pues yo empiezo por la mercancía, por una serie de razones, llego más tarde al capital, yo diferencia entre el trabajo, veo la carácter bifacético del trabajo y veo el carácter bifacético de la mercancía. Eso no lo han dicho otros, yo sí lo digo, y la estructura de capital, digamos, la arquitectura, que sigue un orden de despliegue, de desarrollo. De las relaciones internacionales. Eso es. Y eso por un lado. Y por otro lado, que la propia primera obra, además, el primer intento de emprender esto era la contribución a la crítica de la economía política, donde él insertaba una crítica a los autores entre capítulo y capítulo, y luego él dice, me doy cuenta de que al hacer esto se rompe la exposición. Entonces, sistemáticamente estoy dando un conocimiento positivo y luego un conocimiento polémico. Y en el capital invierte no transforma la prioridad, se centra en poner cómo funciona el capital y la crítica a la economía política pasa a ser subtítulo. En algunos casos está en el cuerpo del texto, en otros casos está en las notas al pie, deja de estar, sigue estando por todas partes y está completamente hilada a la exposición, pero lo que determina el orden de la exposición es la necesidad de ir explicando una categoría por otra según pueden ser explicadas y entendidas. Entonces, ¿cuándo llega la categoría de dinero? Cuando ya he explicado mercancía, valor, bla, bla. Cuando llega capital, cuando he explicado dinero. Cuando llega renta de la tierra, pues cuando he explicado la división del valor en ganancia, la formación de la tasa de ganancia, bla, bla, bla. Estaba Joaquín y luego Adrián. En relación con lo que ha dicho Anne, me parece muy importante la nota a pie de página de la página 240-41, donde Marx hace un análisis, retoma de otro autor un análisis sociológico, cuantitativo de la población. Critica a un señor, página 240 es la nota 18, donde dice, el autor Line calcula que hay que 11 millones de personas son trabajadores simples, de una población de 18. Y hace una clasificación sociológica de la población. Y dice, los 18 millones hay que quitar 1 millón de aristócratas, 1,5 millones de indigentes y 4,5 millones de clase media. Y Marx está de acuerdo en la primera parte. Dice, con lo que mete dentro de la clase media, y aquí mete pequeños rentistas, empleados, escritores, artistas, profesores de bellas artes, maestros, profesores de universidad. Dice, el problema está que para que le queden esos 11 millones, mete también a los trabajadores cualificados, a los obreros fabriles mejor pagados, lo que llamaríamos hoy trabajadores cualificados. Pero eso a Marx no le parece adecuado, ¿vale? Los trabajadores cualificados forman parte, no son clase media, vale, muy bien. Hoy, ¿cuál es la distribución de la población? Si es que, claro, pues hoy resulta que hay más gente produciendo objetos o valores de uso físicos, agrícolas, minerales o industriales, que en ninguna época del mundo. Lo que pasa es que efectivamente no están en Bilbao, están en China, en la India, en Malasia, en Indonesia, en México, en Eslovaquia. Hay una globalización. Hay un crecimiento enorme del número de empleados, escritores, artistas, maestros, un crecimiento enorme de la clase media, que puede vivir por el enorme crecimiento de la productividad. Pero si hacemos el análisis, la estructura no va a ser, aparte de ese crecimiento sustancial de la clase media, pues no va a ser muy diferente, porque la inmensa mayor parte de los trabajadores, que son más que nunca, que producen valores de uso físicos, no en los servicios, que es otra de las categorías que ha crecido, son trabajadores no cualificados, y en los servicios también. Son trabajadores poco cualificados. Lo que pasa que efectivamente la mayor parte están en la periferia, pero es que también en la economía española
el número de trabajadores de empleos, de ocupaciones no cualificadas es mayor que la de titulados superiores. Si excluimos el Estado, si excluimos los empleados del Estado, el número de trabajadores cualificados, de alta cualificación que trabajan en el mercado es mucho más reducido que el de los trabajadores no cualificados. Siempre se dice aquello de que, bueno, la formación es importante para encontrar empleo. Ahí hay también un discurso ideológico. Este tipo de análisis, que también, pues, por desgracia, por ejemplo, en este país se hace poco con perspectiva de clase. Se hace poco. Pero si se hicieran, veríamos que una parte sustancial de la clase obrera que suministra bienes de consumo finales y bienes de capital, de la clase obrera española, pues está en el extranjero. De la misma forma que una parte de los trabajadores extranjeros forman parte de la clase obrera doméstica, ¿no? No hay gran diferencia. La mayor parte del trabajo sigue siendo trabajo productor de valores de uso. La clase media como clase consumidora, no productiva, ha crecido, pero sigue siendo minoritaria, y dentro de la clase productora, en su conjunto, la mayor parte sigue siendo trabajos no cualificados, tanto en la industria como en los servicios. Está Adrián, pero como va a colación... Cuando me digan, ¿podré intervenir? Sí. Sí. ¿Me anotas? Estoy anotado nada más, gracias. Vale, sí, sí. Es verdad que igual, o sea, que sí que es cierto que está teniendo en cuenta la visión social, o sea, que sí, que a nivel mundial yo no digo que esta realidad haya cambiado, pero claro, tampoco vas a hacer la revolución a nivel mundial. O sea, ¿cuáles son las realidades que nos afectan a nosotros? La realidad es esta. ¿Y en qué situación te deja a nivel de conciencia de clase trabajadora? O sea, ¿cómo se articula esto? O sea, ¿en qué lugar estamos? Y no, o sea, digo por hacer frente a la situación tal y como es ahora aquí en España y en Europa, o podemos incluso decir, pero no tiene que, o sea, habría que, esto sí corresponde sí a otros países como bueno, China, India, pero y también eso, o sea, ¿en qué lugar nos ha dejado la desindustrialización? No sé, esto, pero bueno, sin más, era que sí que Pablo lo tenía en cuenta, desde luego, pero yo estaba hablando de España, vamos. Vale. Adrián y cierra Enrique. Vale, bueno, yo respecto al tema de lo del plusvalor, sí, efectivamente, o sea, de hecho, la introducción de como dices, trae aparejado una necesidad de alargar incluso la jornada laboral. Creo que ese proceso, Marx describe en El Capital cómo ese proceso se viene dando desde prácticamente el siglo XV. Por lo tanto, no solo tiene que ver con la introducción de maquinaria, pero también es verdad que la impulsa. O sea, yo lo que quería subrayar fundamentalmente, el punto que quería hacer, igual al final los ejemplos no son los adecuados, es básicamente que el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo son tendencias sistemáticas dentro del modo de producción capitalista. Es decir, una vez ya se predomine uno o la otra, pero son los dos medios, los dos métodos que tiene para incrementar el plusvalor. Luego, respecto a la estructura, creo que esto David lo ha dicho todo, no tengo mucho más que añadir. O sea, yo no quería restar importancia a la polémica, al igual que no quiero restar importancia a muchos otros asuntos que Marx aborda aquí. Simplemente pretendía resaltar que la estructura está articulada en torno a un desarrollo inmanente de las categorías, sin más. Y que esto no sucede tampoco en otras obras, obviamente. En otras obras, además, el elemento polémico puede predominar. El elemento polémico es fundamental. O sea, la lucha ideológica para el marxismo siempre lo ha sido. La lucha ideológica normalmente se tiene que dar sobre una base previa de aclaración personal o social, colectiva, de lo que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos nuestras respuestas, que obviamente las hemos obtenido también apoyándonos sobre otros escritos, estaría bueno, confrontamos nuestras respuestas con las respuestas de otros, ¿no? Cosa que igual la academia no se tiende a hacer en exceso. A veces lo que se dedica a la gente es a confrontar respuestas, porque hay que introducir en los papers pues, a muchos autores.
Y luego con respecto al último tema, que es lo de Anne y tal, o sea, yo plantearía aquí una cosa, primero, que la producción de valores de uso no depende de la producción de bienes materiales físicos, es decir, se producen valores de uso que son, según Marx, básicamente, ¿no?, objetos exteriores que mejoran sus propiedades, satisfacen necesidades humanas del tipo que fuera. Y encima añade, da igual que se origine en la fantasía, en el estómago, en la mente, donde sea, es decir, cualquier tipo, objeto que satisfaga una necesidad humana, sea esta necesidad física, comer o no, bueno, es un valor de uso. Y esto no transforma en nada, en absoluto, la relación del capital. O sea, no transforma la relación del valor, ni mucho menos la relación del capital. Al igual que, bueno, ya hemos comentado en muchas ocasiones el trabajo intelectual. Pero es que encima yo diría que con respecto al trabajo intelectual, además, o sea, no solo... O sea, es progresista, objetivamente hablando, el abandono progresivo del trabajo manual y la predominancia del trabajo intelectual. O sea, lo que distingue al trabajo humano de la actividad de los animales es la actividad consciente dirigida a un fin. Eso es lo específicamente humano. Eso, objetivamente, es fruto del intelecto, es fruto del cerebro humano. Es decir, lograr que a través de mi pensamiento o de mi trabajo teórico las cosas se muevan por sí mismas, por ejemplo, ¿no? Es decir, objetivar, por ejemplo, un trabajo científico en una máquina, eso, además de aumentar cualitativa y cuantitativamente las posibilidades de transformación de la naturaleza de una forma inimaginable a través de otros medios, como el trabajo manual instrumental, a través de las herramientas puramente dichas. Además de eso, es que creo que es incluso humanamente hacia lo que tiene que aspirar el trabajo. Es decir, no sé, todas esas fantasías en el fondo, ¿no?, del futuro, cuando no distopías, sino más bien utopías, ¿no?, en el que, en fin, todo el trabajo lo realizan las máquinas. Bueno, es que el comunismo aspira a eso. Es que esto no, para mí esto no es una especie de planteamiento artificial sobre qué es el comunismo. No, es que el comunismo aspira a automatizar lo máximo posible y aspira a potenciar el trabajo intelectual, primero, bueno, para liberar a los humanos de la profunda carga que implica, por ejemplo, que puede implicar los trabajos físicos, etcétera, no eliminar los trabajos físicos, además más nocivos, que eso también se eliminan a través de, en buena medida, el trabajo intelectual, porque hay trabajos manuales muy nocivos para la salud mismamente. Y bueno, yo creo que, o sea, se aspira hacia eso. Pero más allá de ese debate, ¿no?, de que si creemos que, bueno, tiene que predominar el trabajo intelectual, manual o no. Bueno, lo fundamental aquí está en que básicamente eso no cambia en nada lo que son las relaciones de producción capitalistas, al menos entendidas como relación entre capital y trabajo. Pero bueno, eso es un tema que ya hemos discutido. Sí, Enrique, adelante. Ya lo siento, que no había visto lo en la mano. Siento que ya estamos con el tiempo, ¿verdad? 5 minutos. Primero, respecto al comentario de Joaquín, que comparto, respecto al Marx, polemista, en antropología se discute mucho en contra de lo que es el funcionalismo positivista, que para la antropología tradicional es la única antropología, así como la sociología positivista burguesa, ¿no? Y ahí la definición, la diferencia que se tiene entre el marxismo y el positivismo o funcionalismo es, uno es la teoría del conflicto y el otro es la teoría del consenso. La burguesía ha desarrollado en la sociología, en la antropología, en la ciencia social, entre comillas, la teoría del consenso. Y ante eso estamos. Yo comparto eso. Sin embargo, me parece que no nada más, Joaquín, es el academicismo, sino yo creo que valdría la pena en otra discusión meter ahí el oportunismo, el revisionismo, el dogmatismo, la ideologización, la deformación. Cuando Marx, en esta parte que hemos ahora visto, habla de sostener con las leyes burguesas de explotación, lo que está haciendo es venir a justificar ideológicamente. Bien,
Esa es una primera parte. Una segunda, que yo creo que, que a lo mejor atañe al asunto de lo político, no estaría de más abrir un debate a ese respecto. Ahora, una pregunta mucho más general es, ¿qué tanto el marxismo o la lectura de Marx es fácil? ¿Y qué tanto ha pasado qué tanta agua ha pasado por abajo en términos de incultura, de abandono de los aspectos teóricos, de la incomprensión? Creo y observo, por ejemplo, que en México, por ejemplo, se dice o se reclama como ser la vanguardia o la dirección de los movimientos de todos los tamaños, de todas las facetas. Lo que hay una profunda ignorancia y además hace que se vea la lectura de Marx muy difícil. Hay un atraso cultural exprofeso por parte de la burguesía para su incomprensión. Hay una labor en ese sentido para su incomprensión. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología y en mi época el marxismo era una materia. Hoy no existe más y eso pasa en general en la universidad. Bien, no quiero rápido por el asunto del tiempo. Yo le mandé a Iñaki un comentario sobre la página 243 del capítulo 6, capital constante, capital variable, que es una duda que a lo mejor es producto de mi pésima lectura, que dice que por medio de la mera adición cuantitativa de trabajo se añade nuevo valor. Mediante la cualidad del trabajo agregado se conservan en el producto los viejos valores de los medios. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo cuantitativo, la cantidad, y qué es lo cualitativo o la calidad en el proceso? Marx dice que este es tiene un efecto dual del mismo trabajo, consecuencia, pero dice, consecuencia de su carácter dual, se revela tangiblemente en diversos fenómenos, pero no encuentro los fenómenos después, o sea, sigue estando mi duda en cuanto por qué lo cualitativo añade nuevo valor y lo cualitativo conserva. Ya, el tiempo es oro. Vale. Escríbelo por el grupo, Enrique, y así lo debatimos por ahí, que el tiempo se nos echa encima. La semana que viene presentan. Así que, bueno. Cerramos aquí la sesión. De la mano.